Para los que no me conocen, ese es mi nombre y vamos a saltar al tema de hoy. Cenando con pecadores. Haz una cosa, hazte esta pregunta. A ver, mira al que tienes al lado y preguntarle, ¿alguna vez has cenado con un pecador? Si no tienes nadie al lado, mira al de atrás o al de adelante y dile, ¿alguna vez has cenado con un pecador? Y luego pensá que si alguien ha cenado alguna vez contigo, ha cenado con un pecador. Si alguien ha cenado alguna vez conmigo, ha cenado con un pecador. ¿Por qué? Todos nosotros estamos quebrados por dentro. Todos nosotros estamos quebrantados por dentro. Todos nosotros somos pecadores. Les voy a contar una cosa, una pequeña anécdota. Y lo que vamos a hacer hoy día es empezar el mensaje. Vamos a hacerlo a la manera de Jesús en Marcos. Esto le gustaba hacer a Jesús en Marcos. Hoy no vamos a leer Marcos, pero Jesús empezaba con una idea, luego venía una historia y luego terminaba la idea. Les voy a contar una pequeña anécdota y vamos a leer un par de versículos bíblicos. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero que se acuerden de esto en su mente, porque vamos a volver a esto al final de la prédica, para que estén bien atentos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, bueno, como saben, estuve de viaje un par de semanas. Dios me regaló la oportunidad de volver a Israel por segunda vez. No se preocupen, no les voy a contar de mi viaje ahorita, pero sí les voy a contar de que en el viaje tenía un grupo grande y en ese grupo habían 3 personas, 3 amigos que sobresalieron y nos sirven para ilustrar el punto de hoy día. No voy a usar sus nombres reales de ellos por respeto a ellos, pero tenía un amigo que lo vamos a llamar el rebelde, ¿sí? Y mi amigo el rebelde, ¿qué sucedía? Que siempre se quedaba atrás. Estábamos yendo todo el grupo, eran 40 personas y este cuate siempre estaba haciendo su propia cosa. Y una vez al salir del bus les digo, vamos, vamos, vamos. Y me mira, soy un adulto, yo puedo hacer lo que tengo que hacer sin que me lo digan. Era el rebelde. La segunda amiga la vamos a llamar la modelo. ¿Sí? Una chica jovencita, simpática, y que en cada parada, bueno, para empezar, todos los solteros del viaje estaban como abejas al panal, ¿no ve? Entonces cada vez que parábamos en un lugar le ofrecían sacarle fotos, ¿sí? Y todas las fotos con el atardecer y el amanecer, con la piedra y con la madera, ¿sí? Y la cuata entonces era así y tenía la actitud de modelo. ¿Has visto la actitud de modelo, no ve? De que no te pide, te ordena, ¿sí? Y venía y lo veía al Charlie, que es soltero, decía, Charlie, sácame una foto. Y el Charlie, sí señor, ¿cuántas le saco? Decía, ¿no ve? Y luego teníamos a nuestro amigo el charlatán. El tercer amigo era el charlatán. Cada vez que había la oportunidad para hablar, hablaba. Y cuando no había la oportunidad para hablar, también hablaba. Estaba siempre adelante de la fila. Y cuando el guía estaba diciendo algo, y le contaba una historia, y contaba su versión, y contaba los hechos, no de los apóstoles, los hechos de él, ¿no ve? Y entonces teníamos estos 3 personajes en el viaje. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quiero que tomes en cuenta, ¿qué harías, qué piensas, cómo reaccionas cuando tienes gente difícil a tu alrededor? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente o al corazón cuando tienes gente difícil a tu alrededor? ¿Qué piensas? ¿Qué sentimientos te nacen, te brotan? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, entonces teníamos estos 3 amigos. El apóstol Pablo nos cuenta en Romanos 10 la realidad del ser humano y dice, así está escrito, perdón, en Romanos 3 versículo 10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir justo? Para que entendamos a qué se refiere justo. No es don Justo, el de la tienda, ¿sí? Justo es una persona buena, correcta, que sabe hacer el bien. A eso se refiere justo.
Cuando la Biblia habla de justicia, de una persona justa, o dice que Dios es justo, quiere decir alguien que sabe lo que es bueno y lo hace. Siempre, inequívocamente. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Alguien justo, en términos bíblicos, es una persona que siempre hace lo correcto. Siempre toma la decisión adecuada. Siempre reacciona de la manera acertada. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y creo que esta afirmación del apóstol Pablo en Romanos 3 es evidente, ¿verdad? No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Quién se atrevería a decir yo siempre reacciono, no reacciono bien, reacciono correctamente? Siempre tomo la decisión adecuada. Siempre hago lo bueno. Siempre hago la voluntad de Dios sin jamás haberme equivocado. Continúa y dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente... No, espera, nos hemos... Perdón, ahí. Vamos al segundo pasaje de Pablo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo está describiendo su condición como ser humano y la condición nuestra como humanos. Ahora, antes de leerlo, vamos a leer un par de versículos nada más de Romanos 7. Quiero que te hagas esta pregunta y póntela sinceramente. Saca tu selfie si quieres y mírate así para que te puedas mirar a los ojos, háblate a ti mismo. ¿Quién era Pablo? Te voy a hacer una pregunta. No sé si alguien aquí se atrevería, y si alguien se atreve a hacerlo, después vamos a tener que charlar y orar por ti. Pero bueno, a decir que Jesucristo en persona, en carne y huesos, se te apareció en pleno camino, te llamó por nombre y apellido y te dijo que te había destinado para darte la revelación del evangelio y que la lleves al mundo. O sea, la experiencia de Pablo era una experiencia única, solo de una vez. No les pasó a los otros apóstoles. Los otros caminaron con Jesús en la tierra. Sí vieron a Jesús resucitado, pero recibieron el llamado de Jesús acá. Después de ellos, nosotros todos recibimos el llamado a través de la predicación del evangelio. Alguien nos predicó el evangelio y recibimos a Jesucristo. Pero a Pablo se le presentó Jesús en persona y le dijo: a ti te he escogido para hacer una tarea única, que nadie nunca antes la ha hecho y que nadie nunca más la volverá a hacer. Y es sentar la base de lo que va a ser la iglesia por el resto de la historia. El evangelio mismo. Ese Pablo, si quieres hablar de un hombre santo, un hombre espiritual, un hombre ungido por Dios, estaba en una de esas en Hechos predicando Pablo, y predicaba tan largo que un changuito se durmió y se cayó desde las graderías y se murió. ¿Y saben qué hizo Pablo? Tenía que seguir hablando. Fue, lo resucitó y siguió con su prédica. No vamos a hacer la prueba de hablar tan largo aquí, ¿ya? Pero Pablo era espiritual. Pablo era espiritual, era un hombre ungido por Dios. Y este Pablo está describiendo su condición y la condición del ser humano. Y dice así: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que te has hallado a ti mismo haciendo algo que no es lo que querías hacer. No porque te han obligado, sino porque dijiste: hoy no voy a discutir. Saliste de la casa, llegaste al primer semáforo y ya estabas discutiendo. O alguna vez dijiste, no sé, si eres de los mentirosos compulsivos, voy a decir la verdad, y cuando te das cuenta estás contando otra historia. O cuando dijiste: hoy no voy a, ¿cómo se llama? No voy a flojear. Tengo algo que tengo que hacer en 10 días y esta vez lo voy a hacer con tiempo. Y día antes de la fecha de vencimiento te encuentras a ti mismo haciéndolo otra vez y diciendo: otra vez lo dejé para última hora. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez?
Y dices, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar, y tu despertador suena a las 6:30 y 10 minutitos más, Señor. Todos nosotros encontramos que queremos hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, pero nuestra carne muchas veces nos vence. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces esa es la condición del ser humano. La condición del ser humano es que el ser humano, si bien tiene bondad, todos tenemos un bien en nosotros, somos imagen y semejanza de Dios, también somos presos del pecado, prisioneros del pecado, cautivos del pecado, de tal manera que nos lleva a hacer en una ocasión u otra lo que no queremos, lo que sabemos que está mal. Nos ganó nuestro carácter, nos ganó nuestra historia, nos ganaron nuestras ideas, nos ganaron nuestros sentimientos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces Pablo describe la situación del ser humano, y esto nos lleva a esta pregunta. Nosotros que somos espirituales, ¿sabías que la Biblia dice que tú eres espiritual? Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice así: si alguno sorprende a otro en pecado, ustedes que son espirituales, dice, restáurenlo con amor y con humildad. Entonces ustedes son espirituales. Míralo al de al lado y dile, eres espiritual. Fuerte, dile, eres espiritual. No eres carnal. Que andes como carnal es otra cosa, pero eres espiritual. ¿Sí? Una vez más, con convicción, míralo al de al lado y dile, tú eres espiritual. Y tú que eres un ser espiritual, nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vive en ti, ¿cómo te relacionas con los pecadores, entre comillas, de tu entorno? Con aquellos que no han nacido de nuevo, o con aquellos que han nacido de nuevo pero siguen andando en la carne. ¿Cómo te relacionas? ¿Sabes qué? Normalmente encontramos en las historias, en los evangelios, que Jesús tiene un proceso común de relacionarse con los pecadores a su alrededor. Algo sucede, no en todas, pero en muchas de las historias de los evangelios. Encontramos un proceso de acercamiento. A ver, ¿pueden decir acercamiento? Están dormidos hoy día. A ver, acercamiento. Invitación. Arrepentimiento. Salvación. ¿Sabes qué es interesante? Si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en muchos de los casos la gente se acerca a Jesús. Y vamos a hablar después de eso, pero hay un acercamiento. Luego hay una invitación de parte de Jesús a ellos. Luego las personas proceden al arrepentimiento y su salvación es declarada. Vamos a ver un solo ejemplo de esto. Zaqueo. ¿Han escuchado hablar de Zaqueo? ¿Sí? Vamos a leer la historia de Zaqueo en Lucas y vamos a ver cómo ilustra este proceso y la manera en la que Jesús se relaciona con los pecadores. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Un árbol sicomoro es un árbol bastante grande, es un árbol alto y un árbol al que te puedes trepar, ¿ya? Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo. Primero, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un judío de raza y de religión, pero tenía un estilo de vida que lo volvió una persona
marginal, una persona pecadora. Porque Zaqueo decidió aliarse con el enemigo. En las épocas de Jesús, Israel, el territorio de Israel, estaba bajo la autoridad del imperio romano. Este era un imperio pagano, era un imperio secular, era un imperio que adoraba una serie de dioses, pero su culto principal era al emperador. Ellos adoraban al emperador. Y los judíos eran judíos, adoraban a Yahvé, al Dios de la Biblia. Entonces fíjate que para los judíos Roma era un problema doble. Era un problema sociopolítico, porque eran los opresores, eran el imperio que se había apropiado de la tierra y que hacían lo que querían. Y era un problema teológico, porque ellos adoraban a un Dios que en su fe es el único Dios verdadero, y Roma adoraba una multiplicidad de dioses. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y los recaudadores de impuestos como Zaqueo eran gente que trabajaba para los romanos, para los opresores. ¿Y trabajaban haciendo qué? Cobrando impuestos de la gente oprimida. Entonces, ser un recaudador de impuestos era lo peor que podías ser, porque eras un traidor a nivel sociopolítico y eras un traidor a nivel espiritual. Era la gente con la que nadie quería mezclarse. ¿Puedes pensar en alguien así hoy? Ese grupo de personas que tal vez tienen una postura política, económica, social, que te desagrada tanto que los ves como lo peor que hay, como que nunca iría a comer a su casa, lo traería a mi casa. Me manda amistad en Facebook y le pongo rechazar. ¿Sí? Zaqueo tenía sus prioridades invertidas. Zaqueo quería ser rico y vivir cómodo. Y para ser rico y vivir cómodo, decidió vender su alma. Pregunta número 2. Para ti y para alguien en quien puedas pensar, ¿estás dispuesto a vender tu alma a cambio de bienestar? A veces decimos no, pero ponte a pensar. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu fe, tus principios, la vida que Dios te ha dado a cambio de popularidad, de amistades, de un mejor trabajo? ¿Qué sé yo? ¿O conoces a alguien así? Pero había un detalle, algo que Jesús vio en Zaqueo que el mundo no veía. Zaqueo estaba buscando algo que no podía encontrar. ¿Por qué crees que fue corriendo y se subió al árbol para ver a Jesús? Era la persona con la que nadie quería estar. Zaqueo era un traidor, era una persona rechazada de la sociedad. Muy rico, sí. Muy cómodo, sí. Relativamente poderoso, sí. Pero se fue a meter al barullo, a la multitud, para ver a Jesús. Y cuando no podía verlo, se subió a un árbol. No es que está muy lleno, me voy a mi casa, ¿no ve? Fue más allá de lo necesario para poder verlo, porque estaba buscando algo, sabía que le faltaba algo. Jesús encara a Zaqueo y le ofrece una oportunidad. Hoy me hospedaré en tu casa. ¿Te acuerdas del proceso de acercamiento? Zaqueo corre a buscar a Jesús. Tenemos el acercamiento. Jesús lo mira y le dice: hoy me hospedaré en tu casa. Le hace una invitación a Zaqueo a abrir la puerta para él. Mientras las personas de alrededor criticaban la decisión de Jesús, Zaqueo fue movido al arrepentimiento por la presencia del Hijo de Dios en su casa. ¿Qué dice Zaqueo? Devolveré lo que he robado y seré generoso con lo que me quede. Zaqueo lo dice al revés: voy a repartir, voy a ser generoso, y si alguien es robado le voy a devolver. ¿Sabes qué se llama eso? Arrepentimiento. Voy a cambiar mi estilo de vida. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es un hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino a buscar a lo que se había perdido. Jesús le devolvió, no solo le dio la salvación, le devolvió la dignidad. Decir él también es un hijo de Abraham era, en otras palabras, decir él, al que la sociedad ha rechazado y lo ve como un traidor, como un marginal,
es parte de esta sociedad. Él también es hijo de Abraham. Jesús le da la salvación y le devuelve la dignidad. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, en la historia de Zaqueo encontramos el mismo proceso: un acercamiento, una invitación, un arrepentimiento y una declaración de salvación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la historia de Zaqueo como ilustrativa de los acercamientos entre Jesús y las personas? Como te digo, no todas, pero la mayor parte de las veces, cuando encuentres a alguien que no es parte del grupo de discípulos, que es una persona de la multitud, de la sociedad, de la calle, vas a encontrar normalmente este mismo patrón. Pero quiero que entiendas que el proceso, el patrón debe ser completo. A ver si se acuerdan conmigo cuál era el proceso. ¿Pueden decirlo conmigo? 1, 2, 3. Ahora, como si hubieran desayunado. 1, 2, 3. Acercamiento. Vamos con el número 1. En la mayoría de las historias que leemos, las personas se acercan a Jesús porque habían escuchado de Él. Se acercaban a Jesús porque escucharon que había un tal Jesús que podía hacer algo. Milagros, perdón, salvación. ¿Por qué crees que van los amigos y abren el techo de la casa para bajarlo al paralítico? Porque escucharon que podía hacer algo. ¿Por qué se acerca el ciego Bartimeo y le grita: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque escucharon que podía hacer algo. ¿Por qué lo llevaban donde los endemoniados? Porque escucharon que podía hacer algo. ¿Y de dónde escucharon? No había internet, no había wifi, no había Facebook ni Instagram. Alguien fue y les dijo que hay un tal Jesús que puede hacer algo. ¿Están aquí? Nuestro trabajo número 1 como hijos de Dios es anunciar que hay un tal Jesús que puede hacer algo. La iglesia tiene la tarea de anunciarle al mundo que hay un tal Jesús que puede hacer algo. El acercamiento entonces nace porque estas personas escucharon de Jesús y decidieron ir a verlo, a hacer la prueba, a buscar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Nuevamente, Zaqueo fue a buscarlo, el ciego fue a buscarlo, los amigos del paralítico fueron a buscarlo. Las personas afuera en el mundo tienen un vacío que necesitan llenar con algo, y si escuchan que hay alguien que puede llenar ese vacío, van a decir: ¿dónde? ¿Dónde? Y hay ese acercamiento. Y después del acercamiento viene lo siguiente, que es la invitación. Cuando las personas se acercaban a Jesús, ¿cuál era la respuesta de Jesús normalmente? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? En el caso de Zaqueo no le dijo qué quieres que haga, sino que fue más allá. Le dijo: me voy a ir a tu casa esta noche, me voy a ir a cenar contigo. Pero quiero que veas la respuesta de Jesús. La gente se acercaba a Jesús y Jesús no les decía: andate, estoy ocupado, otro ratito. Sino la respuesta de Jesús era: aquí estoy, ¿qué estás buscando? La mujer que tocó el manto, Jesús se da la vuelta y dice: alguien me ha tocado, ¿quién es? Y la mujer estaba asustada, temblando, y le cuenta su historia a Jesús, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Jesús abría la invitación, abría la puerta a la gente que lo estaba buscando. Entonces, número 1, nosotros tenemos que anunciar que hay un tal Jesús que la gente puede buscar, puede conocer. Y cuando la gente se acerca a Jesús, Jesús no los va a rechazar. Les va a decir: ven, vamos a cenar, ven, vamos a estar juntos. La pregunta es entonces, ¿nosotros hacemos esa invitación al mundo? ¿Le dices a alguien: ven a mi casa, o vamos a la iglesia, o vamos a mi grupo de conexión? ¿Cómo puedo ayudarte en tu búsqueda? ¿O es que estamos tan acostumbrados a nuestros grupitos cerrados? Yo con mis cuates y nadie más, solo con el que me cae, solo con el que me llevo bien. Jesús, había el acercamiento y la respuesta de Jesús era una invitación. Ven, ¿qué necesitas? Voy a ir contigo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Jesús sigue abriendo esa invitación a todos, pero ¿y nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos esa apertura? Les decimos a alguien:
Alguien te pregunta acerca de Dios y le dice, sí, ven, vamos a la iglesia conmigo el domingo. Ven, te voy a recoger, no te preocupes, te voy a esperar en la puerta. Ven a mi grupo de conexión. Ven, intégrate a una comunidad de fe. Segunda tarea, tarea número 1, contarle al mundo que hay un tal Jesús que puede llenar ese vacío. Tarea número 2, cuando el mundo dice quiero saber de ese tal Jesús, es abrirles las puertas. Amén. ¿Vamos bien? Invitación. La tercera, arrepentimiento. Cuando las personas tenían la interacción con Jesús, normalmente esta interacción terminaba con una frase que es icónica, es clásica de Jesús, que él les decía: vete y no peques más. Vete y no peques más. Cambia tu estilo de vida. En el caso de Zaqueo, Jesús no le tuvo que decir, nació de Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? A los que les he robado les voy a devolver hasta 4 veces lo que he robado, y a los pobres les voy a entregar. El encuentro con Jesús tiene que llevar inevitablemente al arrepentimiento. Es una palabra que hoy no nos gusta, pero el caminar con Jesús conlleva un elemento de arrepentimiento. ¿Pueden decir conmigo esa palabrita fuerte? Arrepentimiento. ¿Sabes qué quiere decir arrepentimiento? Literalmente quiere decir corregir el camino. Eso es arrepentimiento. Estaba yendo por aquí, ya no voy más por aquí, empiezo a ir por aquí. No puede, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Remordimiento es decir, ay, qué barbaridad, ¿cómo he hecho eso? Qué barbaridad, lo voy a volver a hacer. Arrepentimiento es cambiar, hallarte delante de Dios avergonzado por tu pecado, por tu forma de ser, pedirle perdón al Señor y cambiar tu estilo de vida. Arrepentimiento. Y este es el punto que hacía la diferencia entre muchos de los encuentros de Jesús con las personas, porque habían personas que se acercaban a Jesús, como el joven rico. Decían: maestro, te quiero seguir. Y Jesús le decía: ¿me quieres seguir? Sí. Ok, deshazte tus cosas y seguime. Ah, no, muy caro es esto. Y no se trataba de que no seas rico, sino que Jesús conoce cuál es el punto de quiebre en tu corazón. ¿Me entiendes? En el caso de alguien será la plata, en el caso de alguien será las mujeres, en el caso de alguien serán tus seguidores de TikTok. ¿Qué es aquello que está tomando el lugar de Dios en tu vida? Y ahí te va a decir: ponlo en el altar, sacrificalo y seguime. Arrepentimiento, cambia el camino. En el caso de alguien será el orgullo, el rencor. Perdona a esa persona. No le voy a perdonar. ¿Me quieres seguir? Perdónale. Si la iglesia está predicando solo gracia y salvación, solo amor y tolerancia, entonces la iglesia no está predicando al Cristo verdadero. Jesús es el Salvador y el Señor. Como Salvador nos rescata de la prisión del pecado y nos invita a cenar con Él. Como Señor nos mueve al arrepentimiento y al cambio de vida. No podemos tener uno sin tener el otro. Gracia y salvación son el mensaje del Evangelio, pero la gracia y salvación traen consigo el elemento de arrepentimiento. Cuando digo solo predicando gracia y salvación, sí, no me entiendan mal, tenemos que predicar solamente gracia y salvación, pero en el sentido correcto. La salvación no es algo que me gano, es algo que se me da, pero esa salvación irrumpe en mí y me transforma. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Sí? La salvación de Dios es el Espíritu Santo que entra en mí y me transforma. Si predicamos salvación sin transformación, entonces no estamos predicando verdadera salvación, porque la salvación trae la transformación del Espíritu Santo en mi vida. ¿Me van siguiendo? ¿Están aquí? ¿Hola? ¿Amén? Tiene que haber el componente de arrepentimiento, tiene que haber el componente de transformación, tiene que haber el componente de acercamiento, invitación, arrepentimiento. Y a veces nos cuesta.
Porque te estás viviendo con tu pareja y no están casados. ¿Qué dice la palabra del Señor? O se casan o se separan. Es el elemento de arrepentimiento. ¿Voy a hacer lo que Dios dice o no? ¿Me voy a encontrar con Cristo o no? ¿Voy a obedecer a mi Señor, que es mi Salvador, o no? Y ese es el precio a pagar en alguien. Como al joven rico: vende tus cosas y seguime. No, ok, casate o sepárate. No, muy caro es esto. Prefiero irme al mundo y hablar de que la iglesia y Dios son unos legalistas anticuados, cabezas duras, cerrados, machistas, patriarcales y qué cosa más. Dios no va a cambiar por mi autopercepción. Finalmente, salvación. Después de que las personas tenían un encuentro personal con Jesús y eran movidas al arrepentimiento, entonces escuchaban de él las palabras más hermosas que un ser humano puede escuchar, la voz de Dios mismo que les decía: tu fe te ha salvado. El objetivo final es la salvación, es la restauración de la relación rota entre Dios y la persona, es ser rescatados del pecado y de la muerte. Queremos que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos, pero para que sean verdaderamente salvos tienen que aceptar el señorío de Cristo. Para aceptar el señorío de Cristo tienen que entender su condición de pecador y arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón y recibir su gracia, su amor, su transformación. Y para que eso suceda, alguien tiene que invitarles, alguien tiene que abrirles la puerta y contarles que hay un Jesús que puede cambiar sus vidas. Amén. Vamos a terminar la historia entonces. ¿Se acuerdan que les hablaba de mis 3 amigos al principio? Mi amigo el rebelde, ¿se acuerdan el que un día me dijo: yo soy adulto, yo puedo hacer las cosas sin que nadie me diga? Un día me senté al lado de él en el bus y me empezó a hablar, me empezó a contar su historia. Me empezó a contar que estaba atravesando unos momentos terribles en su vida, de salud, económicos. Se puso a llorar y me dijo: la verdad es que nunca he tenido con quién hablar. Y yo tampoco. No, pero a veces te preguntas y dices: ¿por qué? De cómo me está hablando, te das cuenta que hay gente en el mundo que está buscando con quién hablar y tiene esa actitud de soldado, de yo me las puedo, yo me las sé todas, porque en realidad es como una coraza que ha desarrollado por el pecado. No, y quiero que me entiendas: pecado no quiere decir que la persona es mala. Pecado quiere decir que estamos presos de un mundo caído en el cual hay dolor, hay daño, hay errores, hay miedos que nos aprisionan y nos llevan a actuar de mala manera. ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Sí? Y se desahogó y me habló y nos hicimos amigos y su actitud cambió por completo. Fue noche y día. No les voy a contar toda su historia, es una historia que él me ha contado a mí, pero habían elementos del por qué él estaba actuando así. Y el resto del viaje cambió. Yo no hice nada, no sé ni por qué me habló a mí, pero me habló a mí. Y pude ser testigo de ese cambio. Tal vez hubiera hablado a otra persona, yo nunca me hubiera dado cuenta, nunca me hubiera enterado y seguiría pensando de él como un mal tipo rebelde gruñón, porque nunca tuve la oportunidad de la historia, el acercamiento, la invitación y el arrepentimiento. La amiga modelo, un día nos sentamos en la mesa, en el desayuno nos sentamos en grupos de 4 o 5, empezaron a contar su historia y ella empezó a contar su historia de que ella venía de un hogar abusivo y que había pasado de casa en casa mientras crecía. Y entonces aprendió a ponerse la coraza otra vez y a mostrarse segura de sí misma, porque cualquier cosa de inseguridad la hacía vulnerable. ¿Me entiendes? A veces ves a alguien y dices: mira, claro, como es rubiecita, bonita, simpática, jovencita, tiene esa actitud de modelo y mira, ay, qué pedante es, qué mala onda es, mira cómo hace. Y tal vez es solamente una herida en el corazón que está llevando a actuar de esa manera. Y mi tercer amigo, el que no se callaba, me contó que durante varios años él había estudiado y había estado en su iglesia y se había preparado para poder ser un líder en la iglesia, y cada vez lo pasaban por alto. Y entonces estaba tratando de buscar momentos en los que él podía expresarse, porque se sentía que en casa no se podía expresar. Lo que quiero que me entiendas es que lo que a veces juzgamos de las personas es la consecuencia del pecado. Otra vez, no quiero decir del pecado de que sean malas personas, sino de que el mundo caído
ha irrumpido en sus vidas y los ha dañado. Y ese daño empieza a florecer de la manera en la que las personas pueden hacerlo como una defensa. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Sí. Y a veces lo único que necesitamos es abrir la puerta a alguien y sentarte un rato y conocer su historia. Y cuando conoces su historia puedes decir, ya entiendo por qué actúa así. Y no es porque es malo, porque es pedante, porque es orgulloso, porque es manipulador. Es porque ha tenido heridas en su vida que le están doliendo y lo llevan a actuar de esa manera. ¿Qué haría Jesús? Jesús se sentó a cenar con Zaqueo. Zaqueo era un traidor, Zaqueo era un ladrón, Zaqueo trabajaba para los imperialistas opresores, Zaqueo le sacaba plata a la gente, por eso se llamaba Zaqueo. Pero Jesús fue a cenar con él, porque dentro de Zaqueo había algo que lo llevó a ser así. Y cuando Jesús cenó con Zaqueo, la vida de Zaqueo cambió para siempre. Por eso se llama cenando con pecadores. Porque tenemos que tener la apertura espiritual de sentarnos con alguien y conocer su historia antes de juzgarle. Va a haber gente como el joven rico que a pesar de eso va a seguir andando en su pecado. Dice que Jesús lo miró con pena y lo amó al joven rico, pero lo dejó irse. Va a haber gente en tu vida en la que le vas a abrir la puerta, te va a contar su historia y va a querer seguir viviendo en su pecado. Ora por esa persona, no hay más que puedas hacer. Pero va a haber personas que solo necesitaban esa apertura, esa puerta abierta. Y una vez que se abrió esa puerta, se van a encontrar con Dios, van a arrepentirse y van a cambiar para siempre. ¿Están aquí? Amén. Vamos a terminar la historia de Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos leído Romanos capítulo 10? Perdón, capítulo 3, sigo diciendo capítulo 10. Capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿sí? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. ¿Sabes qué dice inmediatamente después en ese pasaje? Pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sabes qué quiere decir que todos hemos pecado? Quiere decir que todos somos candidatos a la gracia de Dios. ¿Me entiendes? El punto de decir que todos han pecado no es decir, pecadores. Es decir, todos somos candidatos a la gracia de Dios, al favor de Dios, al perdón de Dios, al amor de Dios, a la restauración de Dios. Amén. Todos son candidatos a recibir esa salvación. Necesitan que alguien les cuente. Necesitan una invitación. Necesitan fe que lleva al arrepentimiento. Y necesitan escuchar la palabra del Señor que les dice: tu fe te ha hecho salvo. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pablo describe su condición de ser humano y dice: el mal que no quiero hacer hago y el bien que quiero hacer no hago? Mismo pasaje continúa y dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y mira que dice: gracias a Dios por medio de Cristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y aquí nos está faltando un versículo que dice, nos está faltando el 8.1 por ahí. Vamos a ver si lo podemos poner. Si no, se los voy a leer. ¿Salió o no salió? Bueno, Romanos 8.1 dice: pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo con mi carne en mi cuerpo no puedo. Voy a acabar haciendo lo que no quiera. Pero ¿sabes qué? Doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él no hay ninguna condenación
porque por medio de Él, de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes cómo puedes dejar de pecar? Caminando en el Espíritu. ¿Sabes cómo puedes dejar la vieja vida? No en tus fuerzas. No diciendo hoy no voy a pelear. No diciendo hoy no voy a mentir. No diciendo voy a esperar hasta última. No voy a esperar hasta última hora. No vas a poder. ¿Sabes cómo? Diciendo, Señor, me abandono a ti. Me rindo a ti. Dependo de ti. Voy a caminar contigo. Y cuando me halle que otra vez he andado en la carne, me voy a arrepentir otra vez. Y te voy a pedir perdón otra vez. Y voy a extender mi mano y saber que tú me levantas otra vez. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Todos hemos sido presos del pecado. La consecuencia es la separación de Dios, nuestra proclividad a la maldad y la muerte espiritual. Todos hemos sido también invitados por Dios a recibir su gracia, su perdón y su salvación. Lo primero que debemos recordar es que no somos mejores que nadie. Simplemente somos personas redimidas por la gracia de aquel que nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida. No somos mejores que nadie. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aun uno, todos pecaron. Pero ¿sabes qué? Hemos sido receptores de esa gracia que nos salva. Amén. El mundo está lleno de personas igual que nosotros, personas apartadas de Dios que necesitan saber de Él. Nuestro trabajo es hablarles de Dios e invitarlos a encontrarse con Él. Pero la predicación debe ser completa. Gracia y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Ambas deben ir de la mano en la salvación. Quiero que me entiendas esto, por favor. Si algo te vas a llevar de todo lo de hoy día es esto: nadie es mejor, todos somos pecadores receptores de la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando le hables a alguien de Dios, le tienes que hablar de la verdad completa. Hay iglesias que se enfocan demasiado en el arrepentimiento. Eres un pecador, eres malvado, te vas a ir al infierno, y para no irte al infierno, ven donde el Señor. Y vas donde el Señor por puro miedo, ¿no ve? ¿Sí? Para no irme al infierno voy a aceptar lo que sea. Lógico, si alguien te dice te vas a quemar a fuego lento por toda la eternidad, vas a aceptar lo que sea para no ser parrillada espiritual, ¿no ve? Y hay otras iglesias que simplemente te dicen Dios te ama, Dios es bueno, Dios quiere darte todo lo que buscas y llenar el vacío en tu vida, y ven al Señor y te vas a casar y vas a tener hijos y vas a tener un mejor trabajo y todo va a ser lindo y color de rosa. ¿Sí? Y sí, puedes seguir con tu página de OnlyFans y venir a la iglesia los domingos, no hay problema, porque Dios es bueno y tolerante. Tampoco es verdad. La verdad del evangelio es esta: Dios te encuentra donde estás, así como a Zaqueo, en tu vida de pecado, en tu barro y en tu lodo. Dios te encuentra ¿dónde estás? Y te hace la invitación: vamos a cenar juntos, voy a ir a tu casa, voy a estar contigo. Pero ese encuentro con el Dios que te ama, te recibe y te acepta como eres, te lleva a un cambio de vida, a un arrepentimiento. Así como Zaqueo dijo: yo era un ladrón estafador y entonces voy a devolver lo que tenía, lo que he robado. Como te digo, otro dirá: voy a dejar de vivir en fornicación. Otro dirá: voy a cerrar mi OnlyFans. No se enojen, pero es la verdad de hoy, ¿no ve? Tenemos que hablar de lo que está pasando hoy. ¿Sí? Otro dirá: voy a dejar de traficar con cosas que no debería. Otro dirá: voy a dejar mi pandilla o mi comparsa.
No sé, solo tú y Dios saben. Pero el encuentro con el Dios verdadero te va a invitar a una salvación de amor y a un cambio de vida, a un arrepentimiento. El que pecaba, deje de pecar. Hoy te invito a reflexionar en las historias que hemos escuchado y que te hagas estas preguntas. ¿Quiénes son los saqueos en tu vida? ¿Quiénes son esas personas que están trepadas al árbol buscando a Dios y que necesitan escuchar de parte tuya que hay un Dios que los va a encontrar donde están? ¿Quiénes son los saqueos en tu vida? ¿Quiénes son esas personas a las que veo con malos ojos, pero que Jesús quiere alcanzar con su salvación? Una vez que las descubras, sea el instrumento de Dios para alcanzar sus vidas con la salvación. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque en un momento tu salvación nos alcanzó también a nosotros. Gracias, Señor, porque en un momento también escuchamos que había un Jesús que podía cambiarnos, que podía llenarnos y salvarnos. Gracias, Señor, porque cuando dijimos quiero saber quién es ese Jesús, tú nos dijiste aquí estoy, ven, vamos a cenar juntos hoy. Y nos recibiste y nos abriste la puerta. Gracias porque pusiste personas en nuestro camino que nos dijeron ven a la iglesia conmigo, ven a mi grupo de conexión, ven al estudio bíblico, caminaremos con Jesús. Y por esa gracia estamos aquí hoy. Señor, gracias también porque sabemos que nuestra carne es débil y caemos vez tras vez y nos equivocamos, pero tú nos levantas porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero Señor, hoy te pido que nos uses como voz, como manos, como la iglesia y el cuerpo de Cristo, para llegar al mundo con este anuncio de arrepentimiento y de salvación, de perdón y de transformación, Señor. Que nuestra puerta esté abierta para todo aquel que quiere conocerte y que nuestras vidas den testimonio de que tú eres el Dios de la vida, de que tú nos transformas, de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Busca saqueos en tu vida y luego invítalos a cenar con el Señor. Amén. Queridos hermanos, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Les invito a que nos sigan en las redes sociales, que compartan nuestro material y que tengan una linda semana muy bendecida. Saludos.